Esta mañana vamos a responder a una pregunta primordialmente, aunque vamos a responder a varias, si el Señor quiere. Y la pregunta es esta: ¿cómo enfrentar momentos difíciles honrando al Señor? O dicho de otra manera, ¿cómo enfrentar con gozo, en obediencia al Señor, toda situación, incluso las situaciones difíciles que nos causan sufrimiento? El Salmo 34 nos da la respuesta. Y podemos titular nuestro estudio de este salmo Disfrutando del gozo de temer al Señor. Disfrutando del gozo de temer al Señor. Como ya lo dijimos, este salmo, conforme lo vayamos estudiando, se van a dar cuenta de que es uno de los más conocidos de los 150 salmos que encontramos aquí en el libro de los Salmos. Seguramente van a reconocer varios versículos que han visto quizás en tarjetas, en toallas, en cuadros, incluso en protectores de pantalla. Y vamos a leerlo conforme vayamos avanzando en nuestro estudio, como es un poco largo, y vamos a ver varios detalles. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo y vamos a dividir nuestro estudio en dos partes esta mañana. Vamos a estudiar dos realidades que te enseñan el gozo del temor del Señor en todo tiempo. Dos realidades que te enseñan el gozo del temor del Señor en todo tiempo. Vamos a ver en primer lugar una muestra del temor del Señor en los versículos 1 al 10. Y en segundo lugar, una lección del temor del Señor, versículos 11 al 22. Una muestra del temor del Señor 1 al 10 y en segundo lugar, una lección del temor del Señor, versículos 11 al 22. Entonces, veamos la primera. Versículos 1 al 10 nos presentan una muestra del temor del Señor. Una muestra del temor del Señor. Y antes de entrar al versículo 1, observen el título para tener una idea de la persona que usó el Señor para escribir este salmo y el momento en el que este salmo se escribió. El título, como el resto de varios títulos que encontramos en diferentes salmos, aunque no es inspirado, es muy confiable, es muy probable que es exactamente la ocasión en la que el Espíritu Santo escribió este título, lo damos por sentado. Vean cómo lo dice ahí el Salmo 34, Salmo de David cuando mudó o cuando cambió su semblante o su comportamiento delante de Abimelech y lo echó y se fue. Aquí Abimelech es un título para Aquis, un gobernante filisteo. Esto pasó en 1 Samuel 21, 10 al 15, cuando David fingió estar loco prácticamente. Recordarán ahí cuando dejaba que su saliva corriera por su barba. Y esto lo hizo por temor a este gobernante filisteo llamado Aquis. Y esto de que cambió su manera de actuar no era porque quería ser actor de alguna manera o llamar la atención o levantar dinero, ¿no? Como hoy día en la calle de repente uno ve a alguien actuando, cantando, y espera que le den dinero. Lo que sucedió es que David actuó así para proteger su vida. Y esto nos da una idea de la angustia de David, del temor que tenía, que lo llevó a fingir ser loco para que de esta manera protegiera su vida. Y obviamente David debería haber buscado al Señor, debería haber confiado en el Señor, no haber mentido al actuar como si estuviera sin su capacidad de razonamiento, como un loco. Él no debería haber actuado así, pero aparentemente en algún punto después de esto, David clamó al Señor porque lo salvara y escribió el Salmo 34. Y esto fue lo que escribió, versículo 1. Vean qué belleza de texto, hermanos. Salmo 34, 1. Dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Detengámonos ahí. ¿Qué significa bendecir? Bueno, es una idea que va de la mano con alabar. Por eso dice bendeciré, su alabanza. Bendecir o alabar al Señor significa que le dices al Señor lo que es y lo que Él hace. Le dices al Señor, tal como lo ha revelado en su palabra, lo que Él es y hace. Le repites, por así decirlo, como vemos aquí, Señor, tú eres santo, tú eres bueno. Gracias porque tú
creaste el universo, tú lo mantienes existiendo. Eso es bendecir a Dios. Eso es alabar al Señor. David dice aquí que iba a bendecir al Señor. Observen en qué momento bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. En términos del Nuevo Testamento, esto es estar siempre gozosos. Esto es vivir llenos del Espíritu. Y esta es una verdad hermosa. Escuchen lo que dijo Spurgeon de este versículo. Y cito aquí: el Señor tiene el monopolio de la alabanza de todas sus criaturas, como solo Spurgeon lo podía decir. En todo tiempo, esto es, continúa diciendo Spurgeon, en todo momento, en toda situación, bajo cualquier circunstancia, antes de las pruebas y las dificultades, en medio y después de las pruebas y dificultades, David nunca creía haber alabado demasiado. Bendecir al Señor, dijo Spurgeon, siempre es oportuno, nunca está fuera de lugar ni se hace a destiempo. Para ello no hay tiempos más apropiados que otros. Y escuchen esto. Y terminó así: si nuestras bocas permanecieran de continuo llenas de alabanza a Dios, como David aquí en el Salmo 34, si nuestras bocas permanecieran de continuo llenas de alabanza a Dios, no habría lugar en nuestra boca para el descontento, la queja, la tristeza y mucho menos para la calumnia y la murmuración contra nuestro prójimo. Fin de la cita. Muy sabio, ¿no es cierto? Claro, si versículo 1 vivimos bendiciendo al Señor y alabando al Señor, no vamos a estar pecando con nuestra boca si estamos siendo fieles a Él. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podía David hacer esto? ¿Cómo podía David alabar al Señor en todo tiempo? Respuesta: porque se humilló ante el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque lo dice el versículo 2. Obsérvenlo. Salmo 34, 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, quiere decir los humildes, y se alegrarán. Los humildes, dijo aquí David, los humildes estarían contentos por ver la humildad y alabanza de David, por gloriarse en Jehová. Ahora, ¿qué significa gloriarse en Jehová? Reconocer, escucha, gloriarse en Jehová significa reconocer que todo lo que tienes te lo ha dado Dios sin que lo merezcas, excepto por el pecado, claro. Gloriarse en Jehová significa que reconoces que todo lo que tienes te lo ha dado Dios sin que lo merezcas. Esto es 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gloriarte en Jehová entonces es reconocer que no hay nada bueno en ti y por lo tanto solo mereces el juicio del Señor, pero Él en su gracia providencialmente te ha dado todo lo que no es juicio aunque no lo mereces. Y por lo tanto, toda la gloria, toda la bendición, toda la alabanza es para Él y nada para ti. Esto es gloriarse en el Señor. Cuando tú reconoces que toda bendición que disfrutas te la ha dado Dios sin que lo merezcas, vas a bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en tu boca y vas a ser un motivo de gozo para los que viven así, como lo vemos aquí en el versículo 2. Y así es cuando eres humilde y ves a otros humildes que reconocen su dependencia total del Señor. Te alegra ver eso, te anima. Pero si tú te glorias en tu inteligencia, tu talento, en pensar que eres exitoso en la escuela o en tu trabajo, gracias a tu capacidad, si tú te glorias pensando que te has ganado lo que tienes por tu propio esfuerzo, por el sudor de tu frente, y que todo lo que disfrutas se debe a ti, estás demostrando soberbia, no humildad. Te estás gloriando en ti, no en el Señor. Y si tú no te glorias en Jehová como David, te vas a gloriar en ti,
como Nabucodonosor lo hizo en Daniel 4:30. Cuando ahí en Daniel 4:30, recuerdan, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, dijo Nabucodonosor, para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hizo un himno de sí mismo. Si piensas así, estás pecando y no vas a bendecir a Jehová en todo tiempo ni lo vas a alabar continuamente. Si tú piensas que mereces circunstancias mejores de las que estás enfrentando, demuestras que no te estás gloriando en el Señor y por lo tanto no lo vas a alabar en todo momento. Y hermanos, esto desenmascara nuestra soberbia, ¿no es cierto? Porque somos dados a esto. Si piensas que mereces algo mejor de lo que tienes, solo vas a alabar a Dios cuando Dios te dé lo que tú piensas que mereces. Y eso muestra en ti pecado, soberbia. Eso demuestra que te estás gloriando en ti, no en Dios. Y tenemos que identificar esta actitud soberbia en nosotros y confesarla al Señor en cuanto la vemos, porque de nuevo, esta es nuestra tendencia automática, pecaminosa, que deshonra al Señor. Y ahora, vean ahí en el versículo 3, David llamó a esos humildes del versículo 2, aquí en el versículo 3 David los llamó a exaltar a Dios junto con él. Y vean, hermanos, aquí el versículo 3, hay verdades muy ricas. Véanlas ahí. Versículo 3 dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. El nombre de Dios se refiere a lo que Él es, Dios mismo, sus perfecciones, como lo vemos ahí en Éxodo 33, por ejemplo. Y aquí la idea es esta, de los versículos 2 y 3. Escucha. David se glorió en Jehová y engrandeció y exaltó a Jehová e invitó a los humildes del versículo 2 a exaltarlo junto con David. Y aquí hay una verdad muy rica, escucha, si tú te glorías en el Señor, vas a querer que tú y otros exalten a Dios. Si tú realmente te estás gloriando en el Señor, vas a querer exaltar al Señor y a nadie más que al Señor. Pero si tú te glorias en ti, vas a querer exaltarte a ti mismo y no al Señor, y esto otra vez es pecado. El versículo 3 también nos muestra el deseo que un creyente que quiere exaltar a Dios tiene, escucha, el deseo por exaltar al Señor junto con otros creyentes que igual que él quieren exaltar a Dios. Hermanos, esto es adoración en grupo. Esto es adoración colectiva. En términos del Nuevo Testamento, en nuestra época, si tú eres un cristiano que está siendo obediente al Señor, tú vas a anhelar exaltar al Señor junto con otros cristianos que hacen lo mismo. ¿Y cómo haces eso? Al congregarte en una iglesia local. Así de práctico es esto. Al adorar al Señor como parte de una iglesia local como esta. ¿Cómo recuerdan los primeros cristianos de Hechos 2, 46 y 47? Ahí la primera iglesia, recuerdan, acababa de nacer. Y en Hechos 2, 46 nos dice que estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Eso es lo mismo que vemos aquí en el versículo 3. Y vean de nuevo el versículo 3, hermanos, otra verdad muy importante. Dijo aquí David, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Aquí hay una verdad muy importante. Escucha, cuando tienes una iglesia local, obviamente aquí no existía la iglesia, nació hasta Hechos 2, pero el principio es el mismo y el principio es este. Cuando tú tienes una iglesia local que está concentrada en exaltar al Señor, tienes una iglesia unida, no dividida. Piénsalo. Cuando tú tienes una iglesia local concentrada en exaltar al Señor, todos tienen la misma meta. Y la meta de todos es la misma, una sola meta, exaltar al Señor.
y eso produce, fomenta la unidad. Esto, hermanos, es tan importante. Esto es tan importante en toda etapa de la vida de una iglesia local, pero pensando por un momento en la etapa en la que están ustedes como iglesia aquí, la iglesia local Redentor, que por la gracia de Dios, desde ahora hasta que el Señor venga por su iglesia en el rapto, esta sea su meta. Exaltar al Señor. Sabemos que lo es, pero es tan fácil debido a nuestra carnalidad, a nuestra soberbia, debido a que con frecuencia es fácil darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos cuando no estamos, cuando dejamos de estar concentrados en el Señor, cuando dejamos de estar preocupados por que Él se vea bien. Entonces empezamos a preocuparnos porque yo me vea bien y se fractura la unidad, se fractura la adoración y empiezan las divisiones. Porque ahora ya mi meta no es que el Señor se vea bien, sino que yo me vea bien. Desde el punto de vista humano, el egoísmo es nuestro enemigo número 1 contra la unidad. El egoísmo compite contra exaltar a Dios, porque el egoísmo busca exaltarse a sí mismo. Y esto, hermanos, es nauseabundo a los ojos del Señor, es algo terrible. Pero esto es exactamente la manera en la que Pablo corrigió las divisiones en 1 Corintios 1, ¿recuerda? La iglesia en Corinto era una iglesia entre muchos problemas que tenía divisiones. Y para corregir esto en 1 Corintios 1, Pablo les dijo que debían recordar que no era nada y que no debían exaltar a nadie, sino únicamente al Señor. Y por eso les dijo allá en 1 Corintios 1, versículos 27 al 31, un texto muy conocido. Acompáñenme ahí, hermanos amados, si gustan o simplemente escuchen. 1 Corintios 1, versículos 27 al 31. De nuevo, hay un contexto, es muy rica como todo texto de la Biblia. Para entenderlo correctamente hay que ver lo que viene antes, en primer lugar, y lo que viene después. En el 1.10, Pablo está corrigiendo las divisiones, dice 1 Corintios 1.10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vean cómo se manifestaban sus divisiones. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo, y vean la repetición del yo en el griego, se repite así, y aquí está la razón de sus divisiones. Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y vean cómo corrige esto Pablo al final del capítulo 1, 1.27, 1.26, 1 Corintios 1.26. ¿Cómo corrigió Pablo las divisiones en la iglesia en Corinto? Les recordó que no era nada y que el Señor era todo. ¿Cómo? ¿Cómo se los dijo? 1.26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esto es, observen ustedes quiénes son. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios y se aplica a ellos. Ustedes son necios, tontos a los ojos del mundo, Pablo les dijo, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por si no quedó claro, versículo 30, más por Él, observen, todo lo hizo Él, más por Él, todo lo hace Él, todo lo que no es pecado en nosotros, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué propósito? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vean, hermanos, la sabiduría del Espíritu de Dios aquí. Para corregir las divisiones en Corinto, y se aplica a nosotros, para protegernos de divisiones, necesitamos recordar continuamente que no somos nada y que no merecemos ni debemos exaltar a nadie que no sea el Señor Jesucristo. Solo a Él debemos dar la gloria.
En el momento que perdemos de vista esto, empezamos a ir por el camino de la división. Cuando olvido que no soy nada y Él es todo, entonces empiezo a creer la mentira de que soy algo, de que merezco algo que no sea juicio, y empiezo entonces a buscar cumplir mis deseos personales y empiezo a pisar a la gente que estorba mis deseos personales y empiezan las divisiones. Es un pecado, hermanos, es terrible. Es terrible. Entonces, regresando al Salmo 34, tenemos que pensar y vivir así para evitar las divisiones en la iglesia y proteger la unidad y sobre todo para exaltar a nuestro amado Señor Jesucristo. Y vean aquí, versículo 4, ¿cómo es que David exaltó al Señor? Al reconocer que Él era un pobre, temeroso. En otras palabras, aquí en el versículo 4 vemos que David exaltó al Señor al reconocer, escucha, su dependencia total del Señor. Versículo 4. David continúa. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es hermoso. David reconoció, observen, que no fue él el que tuvo la capacidad de liberarse de sus temores, sino que fue Jehová y solo Jehová y nadie más que Jehová. Esto vuelve a mostrar humildad en David, pero sobre todo muestra, escucha, la suficiencia, el poder y la misericordia del Señor. De Jehová, ese nombre de Jehová, destaca que Él es el autosuficiente, el que no depende de nada ni de nadie para ser quien es, perfecto en todo. El Dios de Israel, Jehová, Él y solo Él fue el que en el versículo 4 libró a David de todos sus temores. Aparentemente fueron esos temores que enfrentó en 1 Samuel 21, ya dijimos, huyendo de que Saúl lo matara y encima de eso que el rey filisteo Aquis lo quisiera matar. Pero en sus temores buscó al Señor, versículo 4, y el Señor lo oyó y lo libró, observen, de todos, no solo de algunos, sino de todos sus temores. Escucha, ¿tienes miedo de algo? Busca al Señor como David. ¿Y cómo buscó David al Señor? Versículo 6, en oración humilde este pobre clamó y le oyó Jehová. Lo vamos a ver en un momento. Pero ¿quieres que el Señor te libre de tus temores como cristiano? Entonces, escucha, acude a Él en base a los méritos de Cristo, reconociendo tu necesidad, reconociendo tu incapacidad, tu necesidad de la ayuda del Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Y observen de nuevo el versículo 4. Tenemos que explicar algo muy importante. Y por cierto, no teman, hermanos, no nos vamos a tardar tanto en cada versículo, porque están ya multiplicando, ahora si no vamos a salir de aquí, sino hasta la 1. No, estos son, digamos que en un sentido, el cimiento del Salmo. Y por diferentes razones nos estamos estacionando más en unos, pero no en todos vamos a tardar tanto. Pero vean ustedes el versículo 4. Tenemos que explicar algo muy importante. Vean el texto otra vez. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Escuchen, si David buscó a Jehová, es porque Jehová buscó a David primero. Aquí vemos una marca, hermanos, de la actividad soberana de gracia en la vida de David. Dices tú, eso no lo dice el texto, no lo dice aquí, pero lo dice otras partes de la Biblia. Así es con cualquier creyente genuino, incluso con nosotros. Si somos realmente cristianos, y para ser específicos, para ser exactos, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que el hecho de que David hubiera buscado a Dios demuestra que Dios lo buscó primero? Hay varios lugares. Por ejemplo, Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios en los términos de Dios. Porque puedes decir, oye, ¿cómo que no hay quien busque a Dios? Yo veo tanta religión en el mundo, musulmanes, católicos y demás. Yo veo que mucha gente busca a Dios. Hermanos, en términos bíblicos, eso no es buscar a Dios. Eso es Romanos 1.
es darle la espalda al Dios verdadero como se ha revelado en su palabra e inventar ideas, sistemas de religión falsos de acuerdo a la manera de pensar pecaminosa caída del ser humano. Cuando la Biblia dice en Romanos 3:11 no hay quien busque a Dios, quiere decir que no hay nadie que por naturaleza, por sí mismo, ningún ser humano va a buscar a Dios en los términos que Él ha revelado en su palabra. Buscar a Dios es venir a Él tal como Dios lo ha revelado en su palabra. A través del Señor Jesucristo únicamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Eso es buscar a Dios. Pero la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Si alguien busca a Dios, es porque Dios lo buscó primero. Juan 6:44, el Señor lo dijo, ¿recuerdan? Ninguno, ni uno solo puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en esto, hermanos amados, hay un consuelo tremendo. Hay seguridad. Porque si tienes deseo de buscar a Dios, es porque Dios ha buscado, ha tomado la iniciativa de buscarte a ti primero y darte el deseo de que lo busques. En las palabras, recuerdan de 1 de Juan, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Esto es hermoso. Entonces, aquí en el versículo 4, David dijo, busqué a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Él buscó a Jehová porque Dios lo buscó el primero. Y vean en el 5, versículo 5, vean cómo dijo que el Señor no le falló, que el Señor no le quedó mal. Versículo 5, los que miraron a Él, esto es a Jehová, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué significa esto? Esto significa que junto con los demás que se humillaron y buscaron al Señor como David, el Señor les respondió y los llenó de gozo por ser cuidados por el Señor. Esa es la idea. Y vean cómo David más adelante va a mencionar otra vez este punto del gozo en estas circunstancias. Pero vean cómo reconoció en el versículo 6 David su necesidad otra vez de la ayuda del Señor. Muy importante este texto, hermanos. Otra vez, versículo 6. Vean nada más otra joya de texto aquí. David dijo, escuchen esto. Este pobre clamó. Pobre. Esta palabra pobre en el hebreo significa este miserable, este abrumado por su necesidad. Este pobre, versículo 6, véanlo, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, escuchen, así es como comienza la vida cristiana y sigue la vida cristiana. Comienza cuando Jehová, el Señor Jesucristo, cuando Él nos hace entender que somos espiritualmente pobres, nos hace entender que somos, en las palabras de Apocalipsis 3, unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos espiritualmente. Así comienza la vida cristiana. Y esto quiere decir entonces que el Señor nos hace reconocer, escucha, cuando David dijo este pobre, y estamos hablando aquí de pobreza espiritual y prácticamente un entendimiento correcto de quiénes somos, cuando hablamos de que el Señor nos hace entender que somos pobres en espíritu, hablando en términos de Mateo 5:3, quiere decir, escucha, que el Señor, a través de su Espíritu Santo por su palabra, nos hace entender que no podemos hacer nada más que pecar. Cuando el Espíritu de Dios nos hace reconocer que no podemos hacer nada más que pecar y solo podemos pedirle al Señor su misericordia para que nos salve, allí empieza la vida cristiana. Es como el publicano en Lucas 18, ¿recuerdan? Él no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que pecador, nada más. Estaba consciente de que lo único que podía ofrecerle al Señor era su pecado. Ahí empieza la vida cristiana. Hasta que tú o cualquier persona no llega al punto que reconoce que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado,
no puedes conocer al Señor. Por eso ahí dice en Lucas 18, descendió a su casa justificado, declarado recto, antes que el fariseo que se sentía religioso y que no necesitaba realmente nada, porque lo tenía todo. Obviamente estaba ciego el fariseo. Pero hermanos, aún ya cristianos, una vez que el Señor nos salva, seguimos viviendo así, entendiendo como Pablo dijo en Romanos 7:18, que nosotros no mora el bien, que no hay nada bueno más que pecado, y que toda bendición espiritual y física nos la ha dado Dios debido a lo que Cristo es y ha hecho. Y si no fuera por la gracia pura de Dios, no podríamos disfrutar de ninguna de esas bendiciones que no merecemos, porque por nosotros mismos, escucha, aún como cristianos, solo podemos pecar y pecar y pecar. Esto es entender, hermanos, versículo 6. Este pobre clamó. ¡Qué amor! ¿No es cierto, hermanos? ¡Qué amor! ¡Qué amor y gracia de nuestro Dios, Jehová, el Señor Jesucristo! ¿Cómo no vamos a bendecirlo en todo tiempo? Pero vean nuevamente el versículo 6. Salmo 34:6. Este pobre, de nuevo recuerden, este miserable, abrumado por su necesidad, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. ¿Acaso esto significa que el Señor le quitó todos sus problemas? No. De hecho, en el versículo 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Además, en 1 Samuel 21, vemos que el Señor lo libró de Aquis en ese momento, pero Saúl siguió persiguiéndolo en el resto de 1 Samuel. Entonces, ¿a qué se refiere David cuando dijo aquí en el versículo 6 que el Señor lo libró de todas sus angustias? Ahí está la clave, angustias. En términos de Filipenses 4, hermanos, se refiere a que clamó al Señor en oración y el Señor le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerdan ese texto hermoso? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, no esperes que cada vez que tienes una situación difícil y le pides a Dios que te quite esa situación difícil, no esperes que Dios te la quite. No, el Señor no opera así. Te la puede quitar si esa es su voluntad en ese momento para ti, pero, como ustedes saben, hay muchas ocasiones en las que te puede dejar en una situación de sufrimiento, aunque le pidas y le pidas y la pides que te lo quite, como pasó con David, que le dejó a Saúl persiguiéndolo para matarlo. Pero el Señor usó eso, en el caso de David, para mantenerlo humilde, clamando al Señor, dependiendo del Señor, aunque no siempre lo hizo como debía, como lo mencionamos ya en 1 Samuel 21. Recuerden, así también lo hizo el Señor con Pablo en 2 Corintios 12. Pablo estaba sufriendo a tal punto ahí, con el aguijón en la carne, que le rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón en la carne, y el Señor no se lo quitó, ¿recuerdan? Pero lo libró de su angustia, ¿cómo? Al decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se lo quitó, no lo libró del sufrimiento, pero sí le libró de la angustia en el sentido de que le dio la capacidad, la gracia para sobrellevar esa dificultad. Y hermanos, así es con nosotros. Enfrentamos una situación difícil, una situación de sufrimiento, y clamamos al Señor, y si Él quiere nos quita la situación, como David con Aquis, pero también puede dejarnos en la situación como David con Saúl. Pero si acudimos al Señor con la misma actitud humilde de dependencia total como David, como pobres, clamando, versículo 6, Jehová nos oirá y nos librará de nuestras angustias, como dijo alguien, al guardarnos de la duda, al guardarnos del temor, al guardarnos de la tristeza,
al guardarnos, en resumen, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición. Y vean qué realidad tan maravillosa en el versículo 7 continúa. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo, que apareció a lo largo del Antiguo Testamento antes de la encarnación. Él, el Señor Jesucristo, dijo aquí David, acampa alrededor de los que le temen y los defiende o los salva. En el caso de David, lo salvó en 1 de Samuel 21. Y escucha, el Señor Jesucristo te protege a ti que temes a Dios, a ti que eres un cristiano genuino, y te protege como a David de peligros físicos de acuerdo con su voluntad. Y también como en el caso de Pedro, recuerdan en Lucas 22, el Señor Jesucristo te protege de peligros espirituales. De tal manera, escucha, que ni Satanás ni nadie te puede tocar sin permiso del Señor. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Recuerdan? Pero yo he pedido por ti que tu fe no falte. En otras palabras, sí le di permiso a Satanás que te zarandeara, pero hasta cierto punto, y yo estoy al control, al pendiente, al tanto de que tengas lo necesario para que puedas enfrentar esa prueba. Esto, hermanos, es ser defendido, versículo 7, por el ángel de Jehová. Esto es ser defendido por el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos consuela. El Señor Jesucristo, escucha, es el guardaespaldas de los que le temen. Hermanos, estamos mejor protegidos que un dignatario, un funcionario del gobierno que viene ahí con sus camionetonas que parecen autobús y sus 3 camionetas y todo tipo de artillería pesada, inteligencia y, hermanos, esto es seguridad. Esto es seguridad. Este hombre, David, ya listo para ser rey, dijo, piensa en esto, soy un miserable, soy un pobre, sí, el Señor lo tenía humillado, lo tenía sufriendo, dependiendo de él, pero el Señor, escuchen, no lo hizo sufrir hasta el punto de matarlo porque tenía planeado que él iba a reinar. Esta es una gran verdad, así es contigo. El Señor te va a proteger, te va a defender para que de todo peligro físico y espiritual, para que cumplas con lo que Él ha planeado que cumplas. El Señor Jesucristo, escucha, no va a dejar que nada estorbe que hagas lo que Él ha planeado que hagas, pero puede traer a tu vida suficiente sufrimiento como David para mantenerte humilde dependiendo de Él, pero Él mantiene ese sufrimiento controlado para que no se salga de control al punto que estorbe lo que Él ha planeado que hagas. Qué ánimo, ¿no es cierto? Qué ánimo. Es que así como si estuviera el Señor cocinando pan y cada uno de nosotros fuéramos una hogaza diferente en diferentes hornos y dijera, este necesita unos 300 grados. Ahí, 5 minutos. Este acá necesita unos 100 grados, 1 minuto. Este acá, y Él es perfecto. No, y ya se me quemó este. Ya se me fue, no, este ya no sirve a la basura. No, hermanos. Siempre cumple sus propósitos perfectos. De tal manera que Él te va a proteger de cualquier tipo de peligro físico, espiritual, que pudiera estorbar el plan que tiene para ti. Los va a permitir, sí, pero los va a permitir para mantenerte humilde, para mantenerte dependiendo de Él, así como David. Y lo va a mantener para que te mantengas ahí sufriendo lo suficiente para que no confíes en ti mismo, sino en el Señor. Pero nunca va a ser más de lo que Él sabe que necesitas enfrentar, siempre y cuando cumplas con lo que el Señor quiere para ti. En otras palabras, como ya lo dijimos, va a permitir suficiente sufrimiento en tu vida para cumplir sus propósitos, pero Él de nuevo no va a permitir que ese sufrimiento pase cierto nivel que en su sabiduría perfecta pueda llevar a que no cumplas con lo que Él ha planeado para ti. Esto, hermanos, esto es, versículo 7, ser defendidos por el ángel de Jehová. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué confianza nos debe dar esto. Y esta defensa, observen, esta protección que disfrutó David
lo llevó a decir, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cómo no, hermanos? Claro. ¿No es cierto? Claro que es bueno. Claro que es bueno. Por eso vean el gozo, versículo 8. Dichoso o bendito, gozoso, el hombre que confía, o se puede traducir, se refugia en él. Aquí volvemos a ver ese gozo que vimos al principio del Salmo, visto en la alabanza continua de David. ¿Cómo podemos gustar o saborear y ver que el Señor es bueno? Versículo 9, al temer al Señor. Véanlo, versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Estos somos los creyentes, como lo vemos a lo largo de la Biblia, no una estatua. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ejemplo, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, escuchen esto, no tendrán falta de ningún bien. Buscan a Jehová, como lo hemos visto en los versículos anteriores. Buscan a Jehová, versículo 2, gloriándose en él, reconociendo que ellos son, versículo 6, unos pobres que dependen de manera total de él. Ellos buscan a Jehová, versículo 10, y no tienen falta de ningún bien. Piensen esto, a los creyentes el Señor nos da lo que necesitamos, porque podrás ver este versículo 10 y dice, no tendrán falta de ningún bien. Oye, ¿no has visto mi cuenta de banco, hermano? ¿No has visto que me faltan bastantes cosas? Hermanos, ¿qué quiere decir aquí para no tener ese entendimiento equivocado? ¿Qué quiere decir aquí cuando dice que a los que buscan a Jehová, versículo 10, no tendrán falta de ningún bien? Quiere decir esto, escucha. No es que, oye, es que me falta un Ferrari, hermano. No, hermanos. A los creyentes, escucha, me falta el iPhone 13, acaba de salir y ya me falta, hombre. ¿Cómo que no me falta ningún bien? Bueno, aquí lo que quiere decir es esto, que el Señor nos da, escucha, lo que necesitamos para que hagamos lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Si el Señor te quiere en cierto trabajo, si el Señor te quiere en cierta escuela, te va a dar la salud, la capacidad, todo lo necesario para que estés ahí por el tiempo que Él quiere que estés ahí. Qué consuelo otra vez, ¿no es cierto, hermanos? Con razón David estaba en el 1, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿No es cierto? Esto es hermoso. Esto es hermoso. Y recuerden, aquí en el Salmo 34 estamos viendo dos realidades que te enseñan el gozo del temor del Señor en todo tiempo. En primer lugar, ya vimos en los versículos 1 al 10 una muestra del temor del Señor. Y terminemos ahora en los versículos 11 al 22, de nuevo va a ser más rápido, con una lección del temor del Señor. No solo una muestra, sino ahora una lección. Versículo 11. Salmo 34, 11. Escuchen. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. En los primeros 10 versículos llegamos que David estaba hablándonos de cómo el Señor les ayudó. Nos dio un testimonio personal, cómo el Señor lo había ayudado. Nos dio varias verdades. Y ahora es como si se sentara a partir del 11 y dijera, miren, les voy a enseñar el temor de Jehová. Hermano, se cayó ahí el, ¿cómo se llama? El banner. Muy bien. No lo voy a pisar, perdón por interrumpirlos, pero sé que ahí la pesa no funcionó. Es lo que ve ahí, parte de la bendición de congregarse aquí, es que hay pesas aquí de todo tipo, ya sacaron una ahí para ponerle ahí para que no se caiga otra. Necesitamos más kilos, hermanos, gracias. Muy bien, entonces, versículo 11, vean, dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿A qué hijos les dijo esto? Probablemente se los escribió a sus hijos, o incluso a los hijos de los israelitas en general. Este es un buen recordatorio, hermanos, de la responsabilidad que todo padre tiene de enseñarle las escrituras a sus hijos. Como dice Efesios 6:4, ¿recuerdan? Tenemos que crearlos en la disciplina y amonestación o instrucción del Señor. Pero aquí David también nos enseñó a nosotros, a toda generación que vino después de él de creyentes, a temer a Dios. Y podríamos pensar que una vida que teme a Dios, piensen en esto. Temer a Dios, por cierto, significa específicamente tener un asombro reverente de Dios y un temor saludable de pecar, porque sabes que si pecas te expones al juicio de Dios.
Aún como cristiano te expones a la disciplina de Dios. Eso es temer a Dios. Pero cuando pensamos en temor a Dios, en el temor de Dios, podríamos pensar que una vida que teme a Dios es una vida triste, aburrida, de temor sofocante. Hermanos, no es así, que no duerme porque teme a Dios. No. Hermanos, una vida que teme a Dios es una vida gozosa, plena, como lo vemos en el versículo 1, 8 y ahora en el 12. Observen, aquí en resumen, que una vida que teme a Dios se aparta del pecado. Esto es sumamente práctico. Aquí vemos que una vida que teme a Dios, en resumen, se aparta del pecado. ¿Quieres saber cómo se ve una vida que teme a Dios? Se aparta del pecado. Véanlo, versículo 12. Salmo 34, 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pregunta, ¿quién de ustedes quiere vivir una vida larga disfrutando de la bondad de Dios? Alcen la mano. Todos están siendo amables ahí, muy discretos, muy humildes. Todos queremos eso, vivir una vida larga disfrutando de la bondad de Dios. Todos lo queremos, pero ¿saben una cosa? No todos queremos eso cuando nos dicen la condición. Y la condición es, versículo 11, temer a Dios. Y temer a Dios de nuevo se demuestra en alejarnos del pecado como resultado de haber sido declarados justos o rectos por la fe. Es lo que vemos en los versículos 13 al 15. Entonces, por lo que dicen estos versículos podemos concluir esto. Escucha, ¿quién no quiere vivir una vida larga disfrutando de la bondad de Dios? Respuesta: el que no quiere dejar su pecado. El que no quiere dejar su pecado. Ese no quiere. Si tú no dejas tu pecado y te sometes en fe al Señor Jesucristo, tú no vas a disfrutar de estas bendiciones. Y por favor observen, hermanos, algo. Esto de vivir muchos años disfrutando de la bondad del Señor no significa que como creyente vas a vivir sin problemas en tu vida si eres obediente. No, de hecho, en el versículo 19 vas a tener muchas aflicciones, pero en medio de tus aflicciones vas a estar gozoso, como lo estamos viendo, alabando al Señor, disfrutando del cuidado del Señor. Y claro, esto de vivir una vida larga depende del plan del Señor para cada persona. ¿No es cierto? El mismo Señor Jesucristo ilustra eso. Vivió una vida de temor a Dios perfecto, sin pecado. Y murió joven en la cruz. ¿Por qué? ¿Porque falló esta promesa? No. Porque este es el principio general, pero de manera particular el Señor nos va a dar los años de vida que nos quiera dar de acuerdo con el plan que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Pero en general, el temer a Dios nos puede llevar a una vida larga por evitar situaciones de pecado que pueden llevarnos a la muerte, incluyendo la disciplina de Dios. Vean cómo lo explicó David. Versículo 12, ¿cómo se ve el temor de Dios? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muy práctico. No peques con tu boca. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mantente alejado del pecado. Evita estar peleándote. Obvio, peleándote de manera pecaminosa, porque a veces por ser fieles al Señor tenemos que pelear, ¿no es cierto? Pero busca la paz y síguela. Esto es, buscas la paz sin pecar. No dices, bueno, por guardar la paz, aquí tengo que predicar el Evangelio, pero no voy a predicar porque si no voy a romper la paz. No, hermanos, el Señor vino a traer no paz a la tierra, sino una espada, dice Mateo, capítulo 10. Y vean versículo 15, esto es hermoso. Los ojos de Jehová están sobre los justos, estos son los rectos, moralmente rectos, y atentos sus oídos a clamor de ellos. Hermanos, esto se aplica a nosotros, somos declarados perfectamente obedientes mediante la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Señor Jesucristo. 2 Corintios 5, 21. Entonces, versículo 15, el Señor está atento a nuestro clamor, atento a nuestras necesidades. Hermanos, si tan solo recordáramos esta sola verdad, en todo momento viviríamos en el versículo 1 bendiciendo a Jehová en todo tiempo, ¿no es cierto? No, alguien nos puede decir, oye, que entonces tú tienes línea directa con Dios. Sí la tengo. Qué privilegio, ¿no es cierto? Él dice aquí en el versículo 15,
está atento a nuestro clamor. ¡Qué privilegio! El soberano, el creador, el único Dios vive verdadero. Y claro que el Señor, que quede claro, también ve y oye todo lo que hacen los impíos, los desobedientes, pero el Señor no los trata igual. Versículo 16, vean. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esto es juicio. Juicio. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Otra vez, no nos libra de todo problema, de todo sufrimiento, nos libra otra vez de la duda, el temor. Conforme clamamos a Él y nos sometemos a Él por su gracia. Y hermanos, esto muestra que David era justo. Esto significa que él fue declarado justo mediante la fe, declarado perfectamente obediente, Génesis 15:6, como Abraham. Y versículo 18, vean esto, hermanos, vean qué consuelo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así estuvo David. Así está todo creyente genuino, obediente. Así estamos en un punto u otro, afligidos por nuestro pecado, afligidos por algo que nos causa sufrimiento. Y en esa tristeza, versículo 18, en esos momentos de aflicción, de sufrimiento, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Recuerde esto. Cuando estás desanimado porque otra vez vuelves a pecar, cuando estás sufriendo por el pecado de otros o cuando estás sufriendo por lo que sea, una decepción, una enfermedad, la ausencia de un ser querido, recuerda que el Señor está cerca de ti. Recuerda que Él te salva de tus angustias, como lo vemos aquí. Y escucha versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, del creyente, pero de todas ellas le librará Jehová. Otra vez, ¿cómo? Nos fortalece en medio de ellas y no deja que esas aflicciones nos lleven al punto de abandonarlo. No deja que esas aflicciones lleven al punto de estorbar lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Y vean el cuidado del Señor, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La última parte de este texto seguramente la reconocen. Se usa en Juan 19 para referirse al Señor en la cruz. En otras palabras, además de usar este versículo como ilustración del cuidado del Señor hacia los creyentes, el Espíritu Santo lo aplicó en Juan 19 al Señor Jesucristo y mostrar así el cumplimiento perfecto de su palabra. Esto es impresionante, que aunque fue varón de dolores, experimentado en quebranto, aunque sufrió como ningún ser humano jamás ha sufrido y sufrirá, el Dios hombre, no sufrió al punto de que frustró el plan perfecto del Señor para él. ¡Qué ilustración perfecta! Versículo 21. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Observen, al igual que David, los que nos aborrecen porque queremos ser obedientes al Señor. Lo vivimos, ¿no es cierto? A lo mejor alguien en tu familia, en tu trabajo, te aborrecen porque quieres ser obediente al Señor. También ellos llegan a causarnos sufrimiento. Pero el Señor los va a juzgar a menos de que se arrepientan. Y así concluye versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, de sus esclavos, esos somos nosotros, y no serán condenados cuantos en Él confían. Aquí, hermanos, al final del versículo 34 parece que David habló en términos eternos. Y escucha, si tú eres de los malos, del versículo 21, si tú eres de los malos que persisten en no arrepentirse, en no creer en el Señor Jesucristo para salvación, y el Señor te quita la vida y mueres en esa condición, el Señor te va a juzgar dándote lo que mereces por tu pecado, que es sufrimiento en el infierno eterno. Mientras que los rectos, los justos, son redimidos, son justos, son rectos mediante la fe
mediante la fe no son condenados, son bendecidos en el cielo. Jehová es el que los redime, no ellos, dice el texto. Jehová es el que los redime. Jehová redime. Es Él el que lo hace, como ustedes saben, a través de su vida, muerte, resurrección, del siervo de Jehová, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, solo cuando tememos al Señor es cuando disfrutamos de su bondad en todo momento, incluso en los momentos de aflicción, y por lo tanto, cuando temes al Señor, cuando tú como creyente estás alejándote del pecado, entonces vas a poder decir, como David en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que el Señor nos ayude a recordar estas verdades hermosas para que nos fortalezca en medio de las aflicciones. Oremos para terminar. Padre, bendecimos tu nombre. Qué hermoso salmo, qué hermosas verdades. Oramos que tu Espíritu las aplique a nuestra vida, nos dé ese entendimiento, nos sometamos a ellas. Cómo nos consuela, nos fortalece tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que por tu gracia estemos recordando, al estar recordando a través de tu palabra, al estar colocando tu palabra en nuestra mente, que somos pobres delante de ti, que dependemos de ti en todo, que no te podemos ofrecer nada más que nuestro pecado, y así gloriarnos en ti, engrandecerte a ti, buscarte a ti, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras aflicciones. Gracias por ser tú quien nos defiende de cualquier aflicción que pueda estorbar tus propósitos. Te damos la gloria, Señor, te bendecimos y oramos que por tu gracia sigamos el ejemplo de David aquí, bendiciéndote, alabándote, no solo en los momentos agradables en términos humanos, sino en todo tiempo, aún en momentos difíciles. Pedimos tu gracia reconociendo que solo por tu gracia lo podemos hacer porque somos pobres. Damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén.